El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con la salud. Si la salud de los colombianos de manera generalizada está en crisis, hoy vamos a analizar el caso particular del magisterio colombiano. En el último paro movilización que hizo FECODE a inicios del 2015, se generó un acuerdo con el gobierno nacional, no solamente para que se generaran recursos, presupuesto para mejorar el sistema, sino también para que el tema de los contratos con los operadores se mejoraran, se generaran cláusulas que sancionaran e hicieran que el servicio fuese más óptimo, mejor para los docentes y sus familias. Sin embargo, este acuerdo se incumplió. Les recuerdo que el magisterio colombiano tiene un régimen especial en materia de salud, que es administrado por el Fondo de Prestaciones Sociales, y quien maneja el fondo es la Fiduprevisora, encargada específicamente de pagar el tema de la salud y el tema prestacional de los y las maestras a nivel nacional. ¿Qué está pasando? En este momento estamos en un cambio de contratación con operadores. Se mejoraron las condiciones. ¿Qué ha pasado con el incumplimiento del gobierno nacional en este acuerdo específicamente? Pues para hablar sobre este tema y ahondar las consecuencias y las causas mismas de esta crisis, me acompaña a esta hora el presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el profesor Luis Gruber Ibarra. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Gracias, Omaira. También nos acompaña a esta hora en estudio el secretario de Educación y Organización Sindical, el profesor Pedro Arango. Gracias por acompañarnos. Gracias, Omaira. Muy bien, y vamos a entrar en materia inmediatamente. Profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, ¿en qué consistía ese acuerdo que se firmó con el gobierno nacional para mejorar las condiciones del servicio de salud, el tema de los contratos con los operadores? El punto específicamente plantea dignificar la salud del magisterio y su familia. El gobierno reconoce que hay fallas en el servicio, pero esas fallas tienen una regulación en un contrato. La ministra de Educación es quien contrata con la Fiduprevisora la administración de nuestros recursos que forman el Fondo de Prestaciones, la cuenta especial que la Ley 91, esa cuenta se llama Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. Y quien administra los recursos es la previsora. Entonces la previsora contrata con los operadores. Ese es un contrato entre dos partes. Y cuando hay un contrato entre dos partes, cada una de ellas tiene unas obligaciones. Si una incumple, la otra queda habilitada también para incumplir. Aquí lo que ha pasado es que en el contrato se estipulan unas obligaciones. Y en el caso de los operadores es prestarnos el servicio de manera eficiente, la oportunidad, la entrega de medicamentos, las remisiones, etc. Todo lo que es el pliego de condiciones es muy bueno. Pero en el momento de operativizar se presentan fallas. Cuando uno hace los reclamos y va donde los operadores, nuestro reclamo es porque el servicio se preste, como dice el pliego de condiciones, y les exigimos que cumplan con eso. Entonces, cuando acudimos a la justicia, a los órganos de control, los operadores dicen, sí, es cierto que hemos cometido esa falla, pero es que allá en la previsora no me han pagado a tiempo tal o cual cosa, y con eso termina la posibilidad de sanción negada. Entonces, la falla del gobierno que está en manos de la previsora y la falla de los operadores, el sándwich somos los maestros. O sea, las víctimas de la calidad del servicio terminamos siendo los maestros. Creemos nosotros que el gobierno en el acuerdo de dignificar el servicio ha incumplido. Ese es un pimponeo de nunca acabar.
porque entonces la fiduprevisora dice que es el operador que es la fiduprevisora, y como lo dice el presidente de FECODE, pues evidentemente es el maestro y su familia la que termina afectada directamente. ¿Cuál es la propuesta que ha hecho FECODE básicamente para que este pimponeo se acabe, haya un responsable, haya cláusulas para sancionar a quien incumpla con una prestación ineficiente del servicio? Sí, la esencia del problema radica precisamente en que la salud se convirtió en una mercancía, y al convertirse en mercancía se privatizó y todo es ganancia, así se preste a mediano plazo, a mediano o a medias el servicio. Entonces nosotros buscamos la forma de que hayan unos asesores para estudiar la presentación del pliego, que haya una asesoría sobre eso. Y se han escogido 5 asesores. De esos 5 asesores, 3 de la Universidad Nacional. Creo que en el día de hoy se firmaron los convenios interinstitucionales. Luego viene el proceso de contratación del servicio. Y entonces ahí estamos en una discusión, ley 80 o por el régimen privado. Nosotros consideramos que para que se cumpla pues todos los requisitos y todos los procedimientos legales y que tenga diente, y que efectivamente ese nuevo contrato cumpla los pliegos de condiciones, porque para eso buscamos los asesores, para que nos los adecue en lo que se requiere para la necesidad del servicio y para la atención del servicio. Ese proceso todavía no ha iniciado el cronograma de la contratación del servicio, porque estamos en la etapa de contratar los asesores financieros, jurídicos, de contratos de riesgo laboral. En ese sentido, creo que nos vamos por la ley 80, ya el Ejecutivo de FECODE consideró que era importante, siempre ha sido esa la discusión y siempre lo hemos mantenido, pero lo importante es que ese nuevo contrato responda al buen servicio de salud. Profesor, precisamente... No, quiero aclarar un asunto ahí, sí, lo que Pedro plantea, para que el magisterio tenga claro. Hoy FECODE no está preocupada por el contenido del pliego de condiciones. Creemos que ese contenido es válido. Si se aplicara, no tendríamos queja. El modelo de contratación, como está, es laxo. No permite generar controles. No cumple la previsora, no cumplen los operadores, y entonces ahí tenemos un servicio con muchas fallas. Entonces lo que FECODE definió en los acuerdos es que se haga un nuevo modelo de contratación que tenga herramientas para poder controlar y quien falle sancionarlo, pero de manera ágil, expedita. Por eso, como Pedro lo dice, queremos que eso esté regulado por ley 80 y no en el régimen privado de contratación. Precisamente allá iba la pregunta. Hagamos la claridad de cuál es la ventaja de la ley 80, que es la que ustedes proponen que se enmarquen los contratos, y la ley que tiene que ver con la contratación particular. Bueno, ese tema tiene que ver con el origen de los dineros. Estos son dineros del Estado, dineros públicos. Con esos dineros nos pagan las prestaciones. Pero también la previsora, su propietario es el Ministerio de Hacienda. Quien contrata a la previsora es la ministra de Educación. Y los organismos de control frente a dineros públicos pueden actuar en el marco de ley 80. Porque en el régimen privado sería la justicia ordinaria, el derecho comercial. ¿Qué es lo que vemos nosotros en el tema de salud? Si aplicamos el derecho comercial, yo pongo una queja. El operador recurre, va a la justicia. Eso se demora entre 3 y 4 años. Total. Para salud no nos sirve ese régimen de contratación. Por eso nosotros reclamamos y validamos la ley 80, que es la que puede operar, no solo para que el mecanismo sea ágil, sino para que los organismos de control estén, la Procuraduría, la Contraloría, o sea, la vigilancia de los dineros públicos. Y nosotros creemos que esos dineros deben ser manejados con ética, con moral, con transparencia.
Y ahí FECODE es indeclinable. No aceptaremos que salga del manejo del régimen de Ley 80 la contratación de los servicios de salud del magisterio. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este análisis de la situación del régimen especial del magisterio en este momento en el territorio colombiano. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando la situación en materia de salud de los y las maestras del territorio colombiano, evidentemente en el tema del régimen excepcional. Profesor Pedro Arango, ¿qué ha pasado con los contratos? Porque ya muchos están terminando, pero FECODE ha manifestado abiertamente que se niega a que estos sean prorrogados en las condiciones en las que están. Efectivamente, los contratos que están vigentes se terminan en abril del próximo año y otro, un último contrato en julio. Como está planteada la situación que ni siquiera se han nombrado los asesores, pues lo más seguro es que se va a alargar un poco el proceso y quién sabe cuánto, porque la ley 80 requiere licitación. Nosotros mantenemos la posición del Ejecutivo de FECODE que no debe haber prórroga. Pero la ministra no hace ningún esfuerzo porque desde el año pasado ha debido exigirle a la fiduprevisora que estableciera los cronogramas para la nueva contratación. Y hasta este momento ni siquiera se ha podido contratar, por ejemplo, a los de la Universidad Nacional. Creo que hay que buscar por todos los medios de que se agilice, porque ya estos contratos no dan más. Todos los departamentos, todos los maestros en los diferentes departamentos están exigiendo un mejor servicio. Se colapsó el servicio y el magisterio pues debe entender de que la responsabilidad recae en el Ministerio de Educación, en la fiduprevisora y en el Ministerio de Hacienda, porque es que también el Ministerio de Hacienda es el que envía los presupuestos y los presupuestos, sobre todo no solamente para salud, también tenemos el gran problema de seguridad social, las cesantías parciales y cesantías definitivas, que también hay un pimponeo entre las secretarías de educación y la fiduprevisora, y resulta que después de los 65 días hábiles, si no se paga las cesantías parciales o las cesantías definitivas, comienza a correr los intereses de mora. Por cada mes que pasa debe pagársele al maestro un salario mensual por cada mes que pasa. Si pide 3 millones y pasa el año, entonces esa deuda de los intereses de mora va creciendo. Y la fiduprevisora nombra unos asesores jurídicos. Y esos asesores jurídicos lo que ponen es traba allí. Entonces fíjense que hay una situación bastante compleja. Cuando se convierte cualquier derecho en mercancía, eso lleva al fracaso, porque el Estado se quita la responsabilidad de prestar el servicio directamente. Contrata a otros operadores y vea los resultados. Entonces, por eso nosotros exigimos y hemos dicho que el Estado no tiene por qué descargarse de la responsabilidad de la seguridad social del magisterio. Profesor, este es otro caso más que evidencia la falta de voluntad política, porque si los cronogramas están establecidos, ¿por qué tanta demora por parte del Ministerio de Educación? Omaira, cuando
uno está al frente de situaciones, tiene que saber cuáles son las prioridades. Yo puedo afirmar que el Ministerio de Educación no ha visto con prioridad el tema de la salud de los maestros. Porque la prioridad no es que diga, a mí me interesa resolverlo, no, resolverlo, no decir me interesa. Queremos es que lo resuelvan. Hasta hoy no está resuelto. Y este no es un tema nuevo. La ministra pasada, la ministra que llega, sabía que este problema lo tenemos. El paro, una de las motivaciones fue ese tema. Lo que a mí me toca como presidente de FECO después de la orden de la Junta Nacional es que si este tema sigue así, vamos a arrancar el año con un paro por la salud de los maestros. Y esto no es caña. Los maestros están esperando la orden de FECODE si este tema no se resuelve. Y le hacemos un llamado a la ministra y al gobierno a que le presten la debida atención, a que hagan la diligencia, la acción gerencial administrativa necesaria para que este tema se resuelva. No es posible que nosotros sigamos discutiendo el tema de la salud y frente al tema de la salud uno encuentra que hay pagos de deudas del gobierno para con los operadores de hace un año, pero hay deuda de los operadores para quienes les provee de servicios también de hace mucho tiempo. Entonces cuando reclamamos dicen, es que yo no le puedo pagar a aquel porque es que la profesora no me ha cumplido. Y en ese ping-pong, de todos modos a él mañana le pagan su dinero por el servicio contratado, pero el maestro que no recibió el servicio a tiempo, que puede estar en peligro, la vida. Por eso para nosotros, la decisión que tenemos es que este tema se convierte en el tema fundamental de la Federación en esta etapa de fin de año y en el comienzo del año. Por eso, para nosotros, es un mandato de la Junta Nacional que este tema tenemos que obligar a que el gobierno le preste la debida atención, y el llamado que le hacemos a la ministra, al propio presidente de la República, al ministro del Trabajo, es que este tema le den la debida atención si quieren paz laboral en el magisterio. Profesor, ¿cómo se da la división o cuál es el deber ser de las divisiones por zonas, por regiones en el territorio colombiano para la contratación de los operadores? Omaira, hay un filósofo que fundó una teoría, divide y reinarás. Estamos divididos en 14 categorías, en dos estatutos. Un estatuto tiene 3 grados, 3 subniveles, en fin. Pero también nos dividen por regiones, nos dividen nacionales, nacionalizados, etnoeducadores indígenas, etnoeducadores afros. Y en ese mare magnum nos dividieron en 5 regiones que no tienen nada que ver con la tradición cultural. Entonces hay compañeros que están en una región que va desde Boyacá hasta La Guajira, esa es una región. Hay otra región que está desde Bogotá hasta Leticia. Hay otra región que corresponde al Pacífico colombiano. Hay otra región que corresponde al eje cafetero. Pero yo diría, nos pareció más eficiente el manejo desde los departamentos, porque era muy fácil llegar donde el gerente estaba allí. Pero es que hoy un compañero de Leticia tiene que llamar a Bogotá, o un compañero de La Guajira tiene que llamar a Bucaramanga. Nosotros creemos que funcionaría de mejor manera departamentalizado. Pero en últimas, regiones mucho más pequeñas, ágiles administrativamente para que el asunto funcione. Aquí, ¿qué es lo que queremos? Que ojalá no haya que reclamar y las cosas funcionen. Pero como sabemos que no van a funcionar, queremos tener el gerente cerquita para reclamarle. Porque hasta ahora siempre nos prometen que las cosas van a funcionar, pero la tradición es que no funciona. Entonces, por eso es que queremos que sea más pequeña, para que esté casi que a mano el que administra, el que gerencia. Y en ese sentido los compañeros han planteado un querer de la base del magisterio, departamentalizar el servicio, la contratación del servicio de salud del magisterio. Parece que estuvieran más pensando en el operador, en el beneficio de quien va a prestar el servicio y no en quien recibe, que finalmente es el que paga el servicio y por quien se debe dar en las diferentes regiones del país. Sí, efectivamente, no. Ese es el dinero más, diríamos, más preciso para pagarle a los operadores, porque es que a nosotros nos descuentan mensualmente. Exacto. O sea, la plata está. Y entonces el gobierno busca la forma de retener mediante la fiduprevisora el pago oportuno.
Ya se ha resuelto el tema de la cápita mensual, pero el alto costo este año no se le ha cancelado. Entonces tienen el pretexto, que no se presta el servicio porque le deben. Y tampoco le pagan a las redes hospitalarias, en el caso de los hospitales de los municipios, o lo que tiene que ver con medicamentos. Entonces eso produce crisis. Se habla de la oferta y la demanda y se deshumaniza un derecho constitucional como es el de la salud. Una nueva pausa y regresamos. Evaluación formativa es el tema de la edición 111 de la revista Educación y Cultura. Analizando la evaluación educativa en una perspectiva crítica, identificando los avances y los retos de la evaluación de carácter diagnóstica formativa. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá. Educación y Cultura. 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, ahondemos un poco en el tema de cómo funciona el trámite de las prestaciones del magisterio, que aunque lo hemos enunciado un poco, profundicémoslo para que el televidente lo tenga bien claro. Es decir, ese sector que tiene que ver con la salud lo hemos tratado. Sí. Pero es que la profesora también maneja nuestras prestaciones. El maestro solicita por necesidades diversas sus prestaciones, su cesantía parcial o su cesantía definitiva, y se vuelve engorroso el trámite. Hoy en la previsora el volumen de sanción moratoria supera los 2 millones de días. Para con nosotros esa es una suma alarmante. Es decir, nosotros no queremos que tenga que sancionar a la previsora para que cumpla. Nosotros lo que queremos es que cumpla, que le paguen justicia a los maestros sus prestaciones en los tiempos que ordena la ley. Eso es lo que FECODE quiere. Pero cuando no cumple, le decimos al maestro, demande para que sancionen porque no le cumplieron. Y hoy la previsora doctora mecánica tiene unos abogados para hacer la defensa, pero no se ganan una. Y dilatan los pagos a nombre de la defensa y creemos nosotros que hay una postura maniquea que impide la solución real del pago de nuestras prestaciones. El maestro la solicita en la Secretaría de Educación respectiva. Ella oficia, manda la información acá, certifican, verifican, le solicitan nuevamente al ente territorial que haga la resolución, que el maestro notifique, llega la notificación y después que sale el pago del maestro. Pero ese trámite se demora 1 año, 8 meses, año y medio, y no nos parece justo. La ley dice que son 65 días. Pero eso para nosotros sería un milagro, porque hasta ahora no han sido capaces en la previsora de hacer que esto funcione. Hoy nosotros, ¿qué decimos? Esa inestabilidad de funcionarios en la previsora le está haciendo daño, porque mientras empalman, mientras aprenden cómo funciona, cuando ya aprendió, se va, lo echan. Creemos que el ministro de Hacienda ahí tiene responsabilidad. En última, el gobierno tiene responsabilidad. Pero en el Ministerio de Educación está pasando cosas similares. Los funcionarios de alto nivel se están yendo, no sabemos por qué. Esa inestabilidad genera dificultades administrativas. Y una de las cosas que hoy son de preocupación para nosotros es que tanto nuestra salud como nuestras prestaciones tienen dificultades administrativas. No hay una cabeza rectora que oriente una solución eficiente del servicio. ¿Qué se está priorizando entonces? Porque uno diría que si tenemos al ministro de Hacienda mejor calificado en América Latina y con gran reconocimiento a nivel mundial, deberíamos tener un jefe de cartera que movilizara perfectamente los recursos y que humanizara derechos prioritarios precisamente como el de la salud y el derecho que tienen los y las maestras a sus prestaciones de manera digna y en los tiempos estipulados. Sí,
De verdad que la responsabilidad del gobierno es total, no buscan los mecanismos de solucionar este problema, antes por el contrario, cada vez más lo dilatan a medida que pasa el tiempo. Y el magisterio ya no soporta más la situación. Muchas veces el magisterio acude al sindicato y entonces responsabiliza prácticamente al sindicato. Cuando nosotros hicimos un paro desde el 7 de mayo de este año, y fíjense dónde vamos, ya llegando a diciembre, y no han hecho por parte de la fiduciaria el cronograma de contratación del servicio. Fíjense, después del 7 ya vamos para el año, y el gobierno no ha dado respuesta, a pesar de que se comprometió de mejorar el servicio. Entonces, como todo el magisterio es el que está sufriendo en carne propia la situación, nosotros a comienzo de año, como dijo la Junta Nacional, si a nosotros no nos resuelven, viene un periodo que es diciembre, de vacaciones, la gente totalmente se vuelca para todos los exámenes, y si no hay la oportunidad y no hay la atención debida, pues sencillamente el magisterio se ve abocado a que al comienzo de año, si no nos resuelven y no nos atienden el servicio, pues nos vayamos a un paro si es necesario. Ya la Junta Nacional, todos los departamentos acordaron esa situación, y creemos nosotros que al Ejecutivo de FECODE siempre debe atender el llamado del magisterio. Si no nos resuelven el problema, a comienzo de año nos vamos al paro. El llamado es clarísimo inmediatamente, ¿no? Hay que voluntad política por parte del gobierno nacional, ya llevan muchísimo tiempo, pero es claro la postura por parte de FECODE, como lo ha dicho, es un mandato de la Junta Nacional, de las diferentes filiales de la Federación, a movilizarse y a exigir ya a través de un paro que este derecho constitucional sea respetado y dignificado. El próximo domingo vamos a publicar un comunicado donde este asunto lo detallaremos para que el maestro lo lea con calma, en un propósito, que el fundamento del reclamo de dignificar el servicio de salud no es un capricho de la Federación, es una necesidad. Sabemos que estructuralmente la salud en Colombia es caótica. Sabemos nosotros que hay dificultades, pero ¿por qué no hay tantos especialistas como se necesitan? Porque el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud tienen represada la posibilidad de producir especialistas. Entonces ellos son los culpables que no hay especialistas. No hay el suficiente flujo de medicamentos para que de manera ágil INVIMA y enredan la cosa. El culpable es el gobierno. En un país que está soñando en un proceso de paz, la paz tiene que ver también con posturas generosas del gobierno que conduzcan a la satisfacción de necesidades. Y anunciamos que si este tema no está resuelto, el próximo año haremos un paro para que el servicio de salud del magisterio de una vez por todas tenga solución, porque está bueno ya seguir discutiendo el tema. Está bueno ya de que tengamos que estar hablando con el operador, buscando a ver quién atiende, buscando la cita, buscando el medicamento. No estamos para eso. El gobierno es el responsable de que nuestro servicio se dignifique, y ahí tienen hoy el mensaje. O atienden el asunto o aquí no habrá paz laboral con el magisterio. Profesores, mil gracias por acompañarnos. Un panorama bastante desalentador, muy parecido a lo que está sucediendo con el resto de los colombianos, pero es que en esta situación hay un régimen especial, como con otros grupos poblacionales del país, y hay un flujo de dinero que podría manejarse de una manera más directa y expedita. Sin embargo, la crisis es más que evidente en este momento. Ya lo han anunciado, un paro, si esto no se resuelve para inicios del 2016. Nosotros estaremos, por supuesto, muy pendientes para informar a nuestros televidentes y al Magisterio Colombiano sobre las actividades, el plan de acción de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación para el 2016 con el tema de la salud. Mil gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias, Mayra. Muchas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo aquí en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día. Salud.